Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. El aire olía a café recién hecho y el sol se filtraba por la ventana de nuestra cocina. Pablo, mi esposo, me sonreía mientras intentaba cortar su tostada con dificultad. Yo lo animaba con una sonrisa, ocultando todo el torbellino que sentía por dentro. Nuestra vida había cambiado para siempre el día de su accidente. Un conductor ebrio lo había dejado en una silla de ruedas, y desde entonces, cada mañana era una mezcla de esperanza y lucha. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que el verdadero peligro no estaba en la calle. Estaba en nuestra casa, en forma de una mujer que decía solo querer ayudar. Su nombre es Daniela, mi suegra. Al principio, todo parecía normal. Ella venía a casa con tuppers de comida, toallas limpias y consejos de madre preocupada. Lo único que quiero es ver a Pablo bien, repetía una y otra vez, con una voz dulce, demasiado dulce. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Su ayuda se volvió invasiva. Su voz, antes maternal, comenzó a sonar como una orden. Y sus palabras se convirtieron en cuchillos envueltos en sonrisas. Una esposa de verdad no deja a su marido solo para irse a trabajar, me dijo una tarde, mientras yo terminaba de preparar mi maletín de abogada. Me detuve. La miré. No respondí. Aún no. Porque en ese momento, yo aún no sabía de nada. Aún creía que eso era solo una suegra preocupada en exceso, perdida en un tiempo donde las mujeres dejaban todo para cuidar de la familia. Pero lo que vendría después, lo que descubriríamos en las semanas siguientes, me haría ver quién era ella realmente. Daniela no quería ayudar. Ella quería controlar. Y su plan era mucho más sombrío de lo que imaginábamos. Fue el hermano de Pablo quien me dio la primera pista. Una frase suelta al teléfono. Mamá está actuando muy rara últimamente. Eso fue suficiente para despertar mi instinto. Soy abogada. Lido con mentiras todos los días. Pero jamás imaginé que un día necesitaría usar mis habilidades para proteger a mi propio marido de su propia madre. Y fue ahí que comenzó todo. La investigación. Los descubrimientos. Las pruebas. La mujer que decía amarnos estaba, en realidad, preparando el camino para destruirnos, financieramente, emocionalmente y legalmente. Hoy, estoy aquí para contar esta historia. Porque, a veces, el mayor enemigo no es aquel que te odia. Es aquel que dice que te ama, mientras cava tu tumba por detrás. Pablo y yo siempre fuimos inseparables. Nos conocimos aún en la universidad, desde la primera mirada, algo en mí decía que él era el hombre de mi vida. Era ese tipo raro de persona que transformaba cualquier día común en una pequeña aventura, optimista, sonriente, lleno de vida. Nos casamos jóvenes, llenos de planes, y construimos una vida sólida juntos. Él era apasionado por los deportes, especialmente el ciclismo. Todos los sábados, salía temprano a pedalear por las montañas de Barcelona, mientras yo aprovechaba las mañanas para estudiar mis casos o simplemente dormir un poco más. Fue en una de esas mañanas soleadas que todo cambió. El teléfono sonó. Era temprano. Me sorprendió. Del otro lado de la línea, una voz que nunca olvidaré. «¿Señora Elena? Aquí es el doctor Martínez, del Hospital Clinic. Su esposo sufrió un accidente grave de tránsito. Necesita venir inmediatamente». Sentí el suelo desaparecer. El aire se me fue de los pulmones. Tomé mis cosas sin pensar, ignoré las miradas de preocupación de mis colegas en la oficina y corrí. Cada semáforo parecía un obstáculo. Cada bocina me hacía saltar. La mente repetía la misma frase: «Por favor, Dios, que él esté vivo». Cuando llegué al hospital, el médico me esperaba con el semblante sombrío. «Pablo está vivo. Pero tenemos malas noticias. El impacto causó daños severos en la columna. Él está paralítico de la cintura para abajo». Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. Pablo, mi Pablo, lleno de energía, que no paraba quieto, ahora estaba inmóvil en una cama, rodeado de máquinas. Su rostro antes bronceado por las pedaladas al sol ahora estaba pálido y lastimado. Pero él estaba vivo. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Entré en la habitación, el corazón en la garganta. «Pablo,
susurré, tomando su mano con delicadeza. Sus ojos se abrieron lentamente. El dolor, la confusión, el miedo. Todo estaba ahí. Intentó mover las piernas. No pudo. Elena, ¿qué está pasando? No, no siento mis piernas. Tragué en seco, sintiendo mi mundo desmoronarse. Sufriste un accidente, mi amor. Pero estás vivo. Y vamos a superar esto. Juntos. En esos primeros días, fui todo al mismo tiempo. Esposa, enfermera, psicóloga, apoyo emocional. A pesar de estar hecha pedazos por dentro, me mantenía firme por él. Pablo cayó en una depresión profunda. Ya no sonreía. Apenas hablaba. Intentaba alejarme, diciendo que merecía a alguien mejor. Pero nunca pensé en irme. Por el contrario. Fue en ese momento que decidí que él tendría, sí, una vida digna, feliz, con o sin bicicleta, con o sin piernas. Comenzamos a adaptar nuestra rutina. Contratamos ayuda profesional. Y él, poco a poco, comenzó a responder. A reaccionar. Volvía a reír, aunque tímidamente. Volvía a soñar, aunque con miedo. Pero lo que no sabía era que, mientras yo luchaba al lado del hombre que amaba para reconstruir nuestra vida, una persona muy cercana estaba tramando lo opuesto. Daniela observaba todo. Y lo que parecía preocupación era, en realidad, el inicio de un plan. Un plan muy bien calculado. Y extremadamente peligroso. Los primeros meses tras el accidente fueron, sin duda, los más difíciles de nuestra vida. Cada día era una batalla, contra el dolor, contra el cansancio, contra el miedo al futuro. Pero también fue en ese caos que nuestro amor se fortaleció de una manera que jamás imaginamos. Todas las mañanas, me despertaba antes de que saliera el sol. Revisaba mis casos de la oficina mientras aún escuchaba la respiración lenta de Pablo en la habitación contigua. Cuando él despertaba, yo ya estaba a su lado para ayudar con los ejercicios de fisioterapia, para preparar el café, para decir, va a salir bien, amor. Y, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. El día en que logró mover un dedo del pie por primera vez, lloré como una niña. Era un movimiento casi invisible, pero, para nosotros, era como si hubiera ganado una maratón. ¿Ves? Te dije que tu cuerpo todavía tiene mucho que mostrar, dije, tratando de contener la emoción. Se rió por primera vez desde el accidente. Una risa tímida, cansada, pero real. Comenzamos a celebrar cada pequeña victoria, el día en que se vistió solo, el primer baño sin ayuda, la primera vez que salió de casa, en silla de ruedas, sí, pero con el pecho erguido. Y el brillo en sus ojos, cuánto extrañaba ese brillo. Yo también ajusté mi vida. Reduje horas en la oficina, empecé a trabajar más en casa, me volví aún más presente. Pero no dejé de ser abogada. No porque fuera fácil, sino porque sabía que, para cuidar de Pablo de verdad, también necesitaba cuidar de mí, de lo que me hacía sentir viva. Y Pablo lo entendía. No quería ser una carga. Quería ser compañero. Quería vivir, incluso con limitaciones. Y comenzó a soñar de nuevo. ¿Alguna vez has pensado que tal vez podría volver a trabajar? Quizás adaptar mi antiguo puesto, o quién sabe, convertirme en el primer abogado sobre ruedas más sexy de Barcelona. Rimos juntos. Eso fue un parteaguas. Nos volvimos aún más unidos. Más cómplices. El dolor no nos alejó, nos reconectó con una profundidad que solo quien pasa por una tragedia puede entender. Poco a poco, amigos comenzaron a volver a visitarnos. La rutina tomaba forma. Se hacían las adaptaciones en la casa. La vida comenzaba de nuevo. Pero había una presencia constante, silenciosa, siempre allí. Daniela. Venía casi todos los días. Siempre con un pastel casero, un té para los nervios, un comentario sutil. Yo aún no me daba cuenta, pero ella estaba evaluando todo. Observando cada decisión, cada cambio. Midiendo los pasos que dábamos. Y detrás de esas sonrisas, había algo más. Pero en ese momento, todavía creía que solo quería ayudar. Poco sabía yo, que ya había dado el primer paso en el plan más oscuro de nuestra historia. Al principio, confieso,
Pensé que Daniela estaba siendo una verdadera fortaleza para nosotros. Aparecía temprano, siempre sonriente, trayendo café, frutas frescas y alguna novedad que había leído sobre rehabilitación. Decía con orgullo: Elena, investigué esta almohada ortopédica que puede ayudar a Pablo a dormir mejor. Está agotada, pero conseguí una. Y, por un tiempo, realmente pensé que era un ángel en nuestras vidas. Después de todo, ¿quién no querría tener una suegra tan presente, tan dedicada? Tiene suerte, Pablo, decía en voz alta, como si quisiera que yo escuchara. Elena es una guerrera. No sé si aguantaría la mitad de lo que enfrenta todos los días. Parecía sincero. Pero pronto esas frases dulces comenzaron a cambiar de tono. Pero también tienes que pensar en el futuro. No, hijo. Esta vida no puede continuar así para siempre. Elena trabaja demasiado. Necesitas más de ella aquí. Comencé a notar pequeños patrones. Daniela se aseguraba de estar siempre entre nosotros. Cuando yo ayudaba a Pablo con algo, ella se ofrecía para facilitarme la vida. Cuando yo iba a salir para el trabajo, soltaba un comentario del tipo: «Vaya, ¿realmente vas a dejarlo solo hoy?». Poco a poco, los elogios se transformaban en críticas veladas, los consejos en imposiciones disfrazadas. Y Pablo, sin darse cuenta, comenzó a absorber esa energía. «Amor, ¿no deberías reducir un poco más las horas en la oficina? Estás exhausta. Mi madre puede ayudarme durante el día». La semilla había sido plantada. Daniela sabía lo que estaba haciendo. No me atacaba directamente, lo hacía a través de sugerencias sutiles, miradas prolongadas, palabras cuidadosamente elegidas. Y lo peor, sabía que estaba tan enfocada en ayudar a Pablo que dejaría pasar esas banderas rojas, al menos por un tiempo. Había algo en su mirada que aún no entendía. Algo oculto detrás de esa sonrisa amable. Algo que no coincidía con la mujer que decía que solo quería lo mejor para su hijo. Aún no sabía qué era, pero mi instinto ya comenzaba a alertarme. Hay algo mal. Y estaba a punto de descubrir que lo que parecía cuidado era control. Lo que parecía amor era interés. Y lo que parecía ayuda era, en realidad, el inicio de un juego muy peligroso. Fue como una niebla fina y constante. Nada muy directo. Nada que pudiera probar. Pero día tras día, Daniela dejaba en el aire palabras que, aunque suaves, lastimaban como cuchillas escondidas en terciopelo. ¿No crees que te estás dedicando demasiado al trabajo, Elena? Pablo necesita más de una esposa que de una abogada ahora. O entonces, si yo estuviera en tu lugar, no podría dormir sabiendo que mi marido está en casa dependiendo de terceros. Al principio, intentaba ignorar. Respiré hondo, mordí mi lengua, di el beneficio de la duda. Después de todo, era la madre de Pablo. Una señora de la vieja generación, con otra visión del mundo. Pero las insinuaciones se volvieron más frecuentes, más audaces. Comenzó a aparecer en casa sin avisar. Reorganizaba cosas que acababa de acomodar. Cuestionaba la forma en que cuidábamos de la casa. ¿Estas sábanas ya fueron cambiadas esta semana? Sentí un olorcito extraño. ¿De verdad le diste ese tipo de comida a Pablo? ¿No te parece muy industrializado? A veces, esperaba a que yo saliera para trabajar y llamaba a Pablo para hablar a solas. Después, él quedaba pensativo, callado, irritado sin motivo. Comencé a darme cuenta de que ella estaba minando nuestra relación de forma lenta, estratégica, casi imperceptible. Hasta que, cierto día, la gota que colmó el vaso cayó. Nos estábamos preparando para salir, yo y Pablo, nuestra primera cena fuera desde el accidente. Había reservado un restaurante accesible, adaptado para él, todo planeado con cariño. Daniela apareció de sorpresa. ¿Van a salir así? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si necesita algo? ¿Ya pensaste en las consecuencias? Respiré hondo y dije: Pablo está bien, Daniela. La terapia está funcionando. Y merecemos este momento. Ella sonrió, pero sus ojos decían lo contrario. Solo espero que no estés poniendo tu carrera y tu placer por encima de la salud de mi hijo. Pablo me miró, avergonzado. Pero no dijo nada. Y allí,
En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo preocupación de madre. Era control. Era manipulación emocional. Era chantaje disfrazado de cariño. Al día siguiente, hablé con Pablo. Amor, ¿no sientes que tu madre está tratando de alejarme de ti? Él dudó. Ella es intensa, lo sé. Pero solo quiere lo mejor para mí. Es su forma de ser, Elena. Sí. Era su forma de ser. Y esa forma nos estaba envenenando lentamente. Pero decidí que no dejaría que eso sucediera. Algo me decía que había más detrás de esas palabras, detrás de esa presencia constante. Y estaba a punto de descubrir que, detrás de cada crítica disfrazada, había un plan. Un plan donde yo era el mayor obstáculo. Domingo. Una tarde aparentemente tranquila. La casa estaba llena del aroma de la paella que estaba preparando con cariño, en un intento de hacer el almuerzo familiar más liviano. Pablo estaba emocionado, quería ver a su madre y creía que tal vez, solo tal vez, ese día sería diferente. Pero en el fondo, sabía que no sería. Daniela llegó puntualmente, como siempre, vestida impecablemente, con ese perfume fuerte que siempre invadía los ambientes y una sonrisa en el rostro que no alcanzaba los ojos. Se sentó a la mesa como si fuera la dueña de la casa. Comenzó con comentarios banales, preguntas sobre la fisioterapia, elogios a la comida. Pero no pasó mucho tiempo. En el momento en que servimos el postre, dejó la cuchara, levantó la mirada y dijo, como quien habla del tiempo, he pensado mucho y llegué a una conclusión. Elena, o dejas este trabajo y cuidas de Pablo a tiempo completo, o debes pedir el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de Pablo cayó en el plato. Yo dejé de respirar por un segundo. Era como si las paredes hubieran desaparecido y todo estuviera girando en cámara lenta. ¿Qué? Pablo fue el primero en reaccionar. Madre, ¿estás loca? Daniela se mantuvo calma. Fría. No es locura, es realidad. Pablo necesita una cuidadora dedicada, presente. Si Elena prefiere su carrera, entonces tal vez no sea la persona adecuada para él en este momento de su vida. Me levanté. Las manos temblorosas, el corazón acelerado. Pero mi voz salió firme. ¿Quién te crees para venir a mi casa y darme un ultimátum? Alguien que ama a su hijo y está viendo cómo lo dejan de lado por una mujer egoísta, replicó, fría. Pablo intervino, con la voz temblorosa de rabia. Has cruzado la línea. Elena es la razón por la que estoy de pie, metafóricamente, todos los días. Si no fuera por ella, habría renunciado a todo. Pero Daniela no retrocedía. Estaba decidida. Y por primera vez, dejó escapar lo que realmente sentía. Cuando me casé con el padre de Pablo, dejé todo para cuidar de mi familia. Eso es lo que hace una buena esposa. Quiere ser demasiado moderna, Elena. Pero el matrimonio aún exige sacrificio. Y claramente no estás dispuesta a hacer lo que es necesario. Fue allí donde todo tuvo sentido. Daniela no quería ayudar, quería que me anulara. Quería moldear mi vida con las reglas que ella siguió en el pasado. Reglas que no me pertenecían. Pablo respiraba hondo, luchando contra la emoción, tratando de mantener la calma. Pero era visible, estaba destrozado. Dividido entre el amor por su esposa y la presión de su madre. Madre, creo que es mejor que te vayas. Ahora. Ella dudó por un instante. Pero salió sin protestar, dejando atrás un rastro de silencio y destrucción emocional. Esa noche, Pablo apenas pudo dormir. Y yo, tomé la decisión que cambiaría todo. Si Daniela estaba dispuesta a destruirme para tomar control de la vida de su hijo, entonces necesitaba entender por qué. Y si había algo detrás de ese ultimátum, algo mayor, escondido, con motivaciones que iban más allá de preocupación de madre, lo descubriría. Porque a partir de ese día, comenzó la investigación. Y lo que estaba a punto de encontrar, iba a sacudir los pilares de nuestra familia. Después de ese domingo, nada volvió a ser como antes. Daniela dejó de esconder sus intenciones. Comenzó a enviar mensajes directos a Pablo, sugiriendo con todas las letras que yo ya no era adecuada para acompañarlo en esta nueva fase de su vida. Incluso apareció 2 días después con una carpeta en las manos,
llena de ideas sobre cómo reorganizar la casa para que él necesitara menos ayuda externa. Externas como yo. Pablo intentó hablar con ella, pero las conversaciones siempre terminaban con ella llorando, diciendo que solo quería el bien de su hijo. Y, como siempre, tratando de ponerlo en contra de mí de manera sutil. Pero ya no era la misma. Algo dentro de mí se había encendido. Un sentido de alerta. Una intuición que gritaba, «Hay algo mal aquí». Fue en una noche silenciosa, con Pablo durmiendo a mi lado, que la ficha cayó de una vez por todas. Recordé cada actitud de Daniela, cada comentario, cada movimiento desde el accidente. Y una pregunta surgió clara y directa, ¿por qué quiere tanto que abandone todo? ¿Por qué este desespero para que me vuelva financieramente dependiente y esté el 100% del tiempo bajo su mirada? Decidí que era hora de investigar. Al día siguiente, llamé a Carlos, el hermano de Pablo. Su voz sonó sorprendida, y quizás aliviada, al escucharme. «¿Elena? ¿Está todo bien? Es raro que me llames tan temprano. Carlos, necesito hablar contigo. Es sobre tu madre». Silencio. Luego, un largo suspiro. «Está bien. Dime dónde y cuándo». Nos encontramos en el mismo café donde tantas veces reímos juntos como familia. Pero ese día, el ambiente era diferente. Tenso. Incierto. Conté todo. El ultimátum. La presión creciente. Las visitas sofocantes. El control disfrazado de ayuda. Carlos escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más cerrado. Y entonces, finalmente, dijo, «Elena, hay algo que nunca le conté a nadie. Pero quizás ahora tenga sentido». Lo miré, con el corazón acelerado. Hace unas semanas, escuché a nuestra madre hablando con el abogado de la familia. Por casualidad. Ella no me vio. Estaban hablando sobre la herencia de nuestro padre. La palabra herencia cayó como un rayo en mi mente. Carlos continuó. El testamento decía que, si alguno de nosotros dos, yo o Pablo, quedara incapacitado, la parte de la herencia sería liberada antes de la edad estipulada. Pero hay más. Si estamos casados en ese momento, la herencia se divide con el cónyuge. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Carlos completó, «Creo que ella quiere que te alejes de Pablo, para que, cuando él reciba el dinero, pueda convencerlo de dejarlo bajo su control, o incluso manipularlo para transferir todo a ella». Esa era la pieza que faltaba. Daniela no solo quería alejarme, quería controlar la vida de su hijo y su dinero. Ella estaba disfrazando la avaricia con amor, el interés con cuidado, el control con preocupación. Miré a Carlos, aún en estado de shock. ¿Crees que ella sería capaz de eso? No lo creo. Estoy casi seguro. Y en ese momento, tuve la certeza de que necesitaba actuar. Pero no podíamos actuar por impulso. Necesitábamos pruebas. Necesitábamos estar preparados. Por primera vez, dejaría que Daniela creyera que estaba ganando, que estaba retrocediendo, que estaba debilitada. Mientras tanto, comenzaría mi propia investigación. Porque ahora, ya no se trataba solo de nuestro matrimonio. Era sobre nuestra libertad. Y sobre proteger al hombre que amaba, de quien más decía amarlo. Salí de esa conversación con Carlos con el corazón disparado, y una convicción inquebrantable. Ya no podía esperar más. Daniela estaba jugando ajedrez con nuestro futuro, y si quería proteger a Pablo, necesitaba dejar de reaccionar y comenzar a anticiparme. Comencé desde la base, entender legalmente que estaba en juego. Concerté una conversación con mi amigo Martín, abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Le confié todo, omitiendo los nombres reales por seguridad. Cuando terminé, él guardó silencio por algunos segundos antes de responder. «Elena, si esto es verdad, no estamos hablando solo de manipulación emocional. Estamos hablando de abuso de una persona vulnerable. Esto es grave. Pero necesitamos pruebas concretas». Me orientó sobre los documentos a los que podría acceder legalmente como esposa de Pablo, movimientos bancarios, contratos de seguro, registros de cambio de contraseñas y autorizaciones. Cada pedazo de papel podría esconder una pista. Regresé a casa decidida.
Y fue ahí donde comenzó mi juego. Durante el día, actuaba normalmente. Cuando Daniela llamaba o aparecía, sonreía, asentía, fingía considerar sus sugerencias. Me convertí en una actriz. Pero por la noche, cuando Pablo dormía, trabajaba como una detective. Revisaba cada estado de cuenta. Y allí comenzaron a surgir las señales. Pequeñas transferencias a cuentas desconocidas. Autorizaciones que Pablo no recordaba haber firmado. Un seguro de vida que había sido alterado silenciosamente para beneficiar a un familiar directo en caso de fallecimiento. Cada detalle me hacía más segura de una cosa: ella no solo estaba manipulando, ya estaba ejecutando el plan. Comencé a escuchar las conversaciones entre ella y Pablo con más atención. Un día, mientras preparaba la cena, escuché a Daniela en la sala diciendo en un tono dulce, casi hipnótico: «Ya tienes tantas preocupaciones, hijo mío, ¿por qué no dejas que yo me encargue de tus finanzas? Deja la papelería conmigo. Necesitas descansar». Pablo dudó. Era fuerte, pero estaba emocionalmente desgastado. Por poco, muy poco, no cedió. Esa noche, esperé a que se durmiera, me encerré en la oficina y llamé a Carlos. Ella está tratando de asumirlo todo. Y ya ha comenzado a mover las cuentas. Tengo los estados de cuenta. Carlos guardó silencio, luego respondió con voz firme: «Entonces ahora no es más sospecha. Es certeza. Vamos hasta el final con esto». Decidimos que la confrontaríamos, sí, pero en el momento adecuado, con pruebas en mano, sin darle oportunidades para que escapara. Le pedí a Martín que me ayudara a organizar todo en orden cronológico. Él armó un dossier jurídico con cada movimiento sospechoso, cada firma cuestionable, cada cláusula del testamento del padre de Pablo que podría estar siendo explotada. Cuanto más descubría, más me dolía darme cuenta de la frialdad detrás de esas acciones. Daniela estaba transformando el amor de madre en moneda de cambio. Estaba usando la vulnerabilidad de su propio hijo para intentar garantizar el control total de la herencia, y, con ello, de nuestro futuro. ¿Y lo más cruel? Quería sacarme del camino para eso. Pero estaba preparada. Y cuando llegara el momento, ella escucharía todo. De frente. Con Pablo a mi lado. Era una tarde lluviosa cuando Martín me llamó con la voz más seria que nunca. «Elena, revisé todo el testamento del padre de Pablo. Y necesitas saber esto ahora». Respiré hondo, ya esperando lo peor. Existe, de hecho, una cláusula sobre incapacidad física permanente. Y más, si uno de los herederos se encuentra en esa condición antes de los 40 años, tiene derecho inmediato a la liberación de la parte correspondiente de la herencia. Cerré los ojos, sintiendo un nudo formarse en el estómago. «Pablo, se encuadra en esa cláusula ahora, ¿verdad?», pregunté, con la voz entrecortada. «Sí. Y hay más», continuó Martín. «Si el beneficiario está casado en el momento de la liberación, el valor se divide automáticamente con el cónyuge, es decir, contigo». Silencio. Todo tuvo sentido. El comportamiento de Daniela, el desespero por alejarme, el ultimátum, las presiones, no era por cuidado. Era por control. Y dinero. Ella necesitaba que yo saliera de la ecuación. Que Pablo no tuviera más un cónyuge legal para dividir la fortuna. Si lograra sacarme de la escena, tendría total influencia sobre él, emocional, psicológica y, con ello, financieramente. La rabia ardía dentro de mí. Ya no se trataba solo de proteger mi matrimonio. Era proteger a Pablo de una traición que venía de donde menos lo esperaba, de su propia madre. Decidimos entonces que era hora de contarle la verdad. Pero no de cualquier forma. Pablo estaba debilitado, aún en recuperación física y emocional. Necesitaba encontrar una manera de presentar todo con calma, con pruebas, con seguridad y sin causar un colapso. Organicé los documentos con Martín. Hice una línea de tiempo. Junté las capturas de pantalla, los extractos, los registros del banco. Preparé todo. Y llamé a Carlos para que estuviera presente, pues sabía que Pablo necesitaría a alguien de la familia para confirmar lo que escucharía. Esa noche, me senté al lado de Pablo en la sala. Sostuve su mano. «Amor,
Hay algo muy serio que necesito contarte. Y quiero que sepas que, antes que nada, te amo. Y todo lo que estoy a punto de mostrarte es para protegerte. Él frunció el ceño. Me miraba con preocupación, pero también con confianza. Conté todo. De la conversación con Carlos. De las investigaciones. De las conversaciones grabadas. De los documentos analizados con Martín. Le mostré la cláusula del testamento. Le expliqué cómo su madre encajaba en cada paso. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Hasta que murmuró, ¿mi madre haría eso? Carlos intervino, poniendo la mano en el hombro de su hermano. Sí, Pablo. Yo también dudé. Pero todo encaja. Ella está tratando de controlar tu vida basándose en tu dolor. Vi cuando las lágrimas se formaron en sus ojos. Era como si el mundo se desmoronara de nuevo. Pero, esta vez, de una manera diferente. No era su cuerpo lo que estaba roto. Era la confianza. El corazón. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haría eso conmigo? Lo abracé fuerte. Y respondí en voz baja, porque tiene miedo de perder el control. Porque no entiende que el amor no se impone, se comparte. En ese instante, Pablo cambió. Algo dentro de él se reafirmó. Ya no era el hombre pasivo que aceptaba las visitas de su madre en silencio. Ahora, era un hombre que sabía la verdad. Y él iba a enfrentarlo. No por venganza, sino para liberarse. Después de la conversación con Pablo, las cosas cambiaron de tono. Ya no era el hombre lleno de dudas. Estaba herido, sí, profundamente. Pero ahora había en sus ojos algo que no veíamos desde hacía meses: determinación. Vamos hasta el final con esto, Elena. Quiero saber exactamente qué ha estado haciendo mi madre con lo que es mío. Y fue entonces que me autorizó formalmente a acceder a todos sus datos bancarios y registros financieros, con la ayuda de Martín, por supuesto, para garantizar que todo se hiciera dentro de la legalidad. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Transferencias mensuales a una cuenta a nombre de terceros. Montos pequeños, pero frecuentes. Y todas las autorizaciones habían sido dadas durante los periodos en que Pablo estaba sedado en el hospital o bajo medicación pesada. Es decir, nunca estuvo realmente consciente para aprobar nada de eso. Además, descubrimos la existencia de una segunda tarjeta de crédito solicitada a nombre de Pablo, pero con una dirección de correspondencia diferente, la de la casa de Daniela. Pero el golpe final vino con un documento que Martín consiguió directamente del banco, una autorización de gestión de cuenta, firmada por Pablo, otorgándole plenos poderes a Daniela. ¿Fecha? 3 días después de la cirugía de columna. Pablo ni siquiera podía sostener un bolígrafo en ese momento. Esto es fraude, dijo Martín, serio. Si confirmamos que no tenía capacidad física o mental para firmar esto, ella puede ser procesada por falsedad ideológica, abuso de confianza y manipulación financiera. Pablo estaba en shock. Con cada papel que mostraba, se ponía más pálido. Respiraba hondo, como intentando no dejar que la rabia lo dominara. Ella no solo quiere controlarme. Quiere el dinero. Quiere todo, murmuró. Y no era solo la avaricia. Era el plan completo. Daniela estaba construyendo una red, emocional, psicológica y ahora financiera. Con cada prueba, quedaba claro que estaba anticipándose para el momento en que se liberara la herencia. Ya había moldeado el escenario para sacar el máximo provecho de la cláusula de incapacidad. Y quería que yo estuviera fuera del camino porque era la única persona que podía detenerla. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Nos quedamos sentados en el sofá, de la mano, mirando la pared en silencio. Carlos pasó a darnos apoyo y, al ver los documentos reunidos, solo movió la cabeza con los ojos húmedos. Ella es mi madre, ¿pero esto? Esto es imperdonable. Pablo se volvió hacia mí y dijo, no quiero seguir huyendo. Quiero hablar con ella. Quiero que me mire a los ojos y trate de justificar esto. Pero no será solo con palabras. Será con todo sobre la mesa. Asentí. Estábamos listos. Organizamos las pruebas en una carpeta. Creamos un dossier con fechas, montos, registros, audios e incluso un dictamen jurídico.
cada detalle listo para el momento del enfrentamiento. Pero sabíamos, Daniela no retrocedería sin luchar. Había pasado toda su vida en control. Y ahora, estaba a punto de perderlo todo. Era una tarde soleada, irónica para lo que estaba a punto de suceder. Daniela llamó más temprano, con la misma voz dulce de siempre. Elena, he estado pensando en algunos cambios que podemos hacer en la casa de Pablo. ¿Puedo pasar más tarde para que hablemos? Respiré hondo, manteniendo un tono neutro. Claro, Daniela. Te estaremos esperando. Pero, esta vez, ella no tenía idea de lo que la esperaba. Pablo pasó la mañana en silencio. Se estaba preparando emocionalmente. Carlos llegó poco antes de las 16 horas. Martín, nuestro abogado, permaneció en alerta, por si era necesario tomar medidas legales de inmediato. A las 16:02, sonó el timbre. Daniela entró como siempre, confiada, maquillada, con una sonrisa fría y un bolso que combinaba con el abrigo. Pero al ver nuestros rostros serios y a Carlos al lado de su hermano, su expresión vaciló por un segundo. ¿Pasó algo?, preguntó, fingiendo inocencia. Pablo indicó el sofá con la cabeza. Siéntate, mamá. Necesitamos hablar. Ella se sentó, aún con la postura altiva, pero sin decir nada. Yo puse la carpeta de documentos sobre la mesa. Pablo comenzó. Mamá, sabemos lo que hiciste. ¿De qué hablas, Pablo? Respondió, con un tono casi risueño. Si es sobre esa tarjeta extra que pedí para facilitar las compras del mercado, te iba a contar. Carlos se adelantó. Deja de fingir. Sabemos todo. La segunda tarjeta, las transferencias, la gestión de la cuenta, el seguro alterado y el testamento. Daniela palideció. Ustedes están exagerando, susurró, la voz comenzando a temblar. Pablo no desvió la mirada. Falsificaste firmas, manipulaste mi estado de salud para acceder a mi dinero. Intentaste alejar a la mujer que amo para tener el control de mi vida. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Ella intentó mantener la pose. Pero las palabras de Pablo fueron derribando, una a una, las defensas que había construido a lo largo de los años. Todo lo que hice fue por tu bien. Eres vulnerable, Pablo. Necesitas a alguien que te cuide de verdad, y no a una esposa que pasa el día en el trabajo como si nada hubiera pasado. Quería que dependiera de ti. Aislado. Manipulable, respondió él, firme. Pero no soy tu muñeco. Soy tu hijo. Y trataste de usarme. Daniela se levantó bruscamente, los ojos llenos de lágrimas, pero ahora, de rabia. Ella te envenenó contra mí, Pablo. Esa mujer solo está contigo por la herencia. Me levanté, sin perder el control. No sabes nada sobre nuestro amor. Pero ahora, todos saben exactamente de lo que eres capaz. Carlos también se levantó. Mamá, te has pasado de la raya. Y si no paras ahora, terminarás sola. Daniela nos miró, como un animal acorralado. Por primera vez, su máscara cayó por completo. No había más dulzura, ni bondad. Solo la dura realidad del rechazo. Ella respiró hondo. Y, como un último recurso, amenazó, no va a quedar así. Ustedes no saben con quién están tratando. Pero Pablo, con voz firme y serena, respondió, sé, mamá. Sé exactamente con quién estoy tratando. Y ahora, ya no mandas más en mí. Daniela salió. No cerró la puerta. No miró hacia atrás. Simplemente se fue. El silencio que quedó después era denso, pesado, pero también liberador. Pablo tomó mi mano. Me miró con los ojos aguados, pero en paz. Gracias, Elena, por no rendirte conmigo, ni cuando yo no creía en mí mismo. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Siempre. Por ti. Por nosotros. Esa noche, sabíamos que aún enfrentaríamos consecuencias. Pero por primera vez desde el accidente, estábamos libres. Los días que siguieron al enfrentamiento con Daniela fueron silenciosos y, curiosamente, tranquilos. No recibimos más visitas inesperadas. Ninguna llamada invasiva. Ninguna indirecta disfrazada de cariño. Por primera vez en meses, nuestra casa volvió a ser un refugio.
Y lo más importante, volvió a ser nuestra. Claro, su silencio no era sinónimo de rendición. Sabíamos que habría consecuencias, y por eso tomamos medidas legales con Martín: bloqueos de movimientos sospechosos, revocación de autorizaciones bancarias, actualización del testamento. Todo, absolutamente todo, se empezó a hacer con seguridad. Pero, dentro de nosotros, otra transformación estaba ocurriendo. Pablo comenzó a florecer nuevamente. Volvió a reír a carcajadas. Volvió a hacer chistes malos en el desayuno. Volvió a hacer planes. Fue en una tarde de cielo despejado que me sorprendió. Elena, ¿qué piensas de mudarnos? Empezar de nuevo, en otro lugar. Solo nosotros. Lejos de todo lo que nos hirió. Confieso que me emocioné. La idea de reiniciar, de dejar atrás los fantasmas, me parecía no solo posible, sino necesaria. Visitamos algunas casas. Y pronto encontramos nuestro hogar, de un solo piso, con un amplio jardín, un taller adaptable para que yo trabajara y una terraza con vista a las montañas. Simple. Acogedor. Lleno de luz. La mudanza fue como una limpieza en el alma. Comenzamos a redecorar juntos. Cada cuadro en la pared era un símbolo de superación. Cada mueble elegido era un pedazo de un nuevo capítulo. Pero la historia no terminó allí. Cierta mañana, sonó el teléfono. Era Daniela. Pablo contestó. Yo observé de lejos, atenta. Y lo que escuché, me sorprendió. Hijo, estoy en terapia. Por primera vez en la vida, estoy escuchando más de lo que hablo. Y quería saber si algún día, no ahora, pero algún día, me dejarían intentar reparar lo que hice. Pablo guardó silencio por algunos segundos. Luego respondió, aún duele. Pero el hecho de que estés intentando, ya es un comienzo. Comenzaron a hablarse, con cautela. Una llamada por semana. Nada forzado. Nada dramático. Solo dos seres humanos tratando de reconstruir, entre los escombros, alguna forma de relación. Y así aprendimos que la libertad no viene solo al romper con quien te hiere, sino también al decidir permitirte vivir de nuevo. Hoy, Pablo sigue en fisioterapia. Aún enfrenta desafíos todos los días. Pero ahora, lo hace con brillo en los ojos. Con autonomía. Con dignidad. ¿Y yo? Sigo siendo abogada. Pero también soy esposa, cómplice, compañera. Descubrí que puedo ser todo eso sin anularme. Y que el amor verdadero no exige sacrificio ciego. Exige una elección consciente, todos los días. Cierta noche, sentados en la terraza, Pablo me miró y dijo, si tuviera que pasar por todo esto de nuevo, solo pediría una cosa, que estuvieras a mi lado, exactamente como estuviste. Sonreí. Y yo pasaría por todo otra vez. Siempre y cuando supiera que, al final, estaríamos aquí, juntos. Porque el amor verdadero, no es perfecto. Pero es lo suficientemente fuerte para enfrentar incluso a aquellos que fingen amar, pero, en realidad, solo quieren controlar. Y es ese amor el que nos mantiene en pie. Incluso cuando las piernas flaquean. Incluso cuando el mundo intenta derribarnos.